Gracias, mi hermano Hernán. Dios le bendiga eh, por este devocional, ¿no es cierto?, que ha realizado. Mis queridos hermanos, ha sido un tiempo duro, mis queridos hermanos, un tiempo difícil donde yo creo que todas las familias han sido tocadas de una u otra forma, algunas más, otras menos, pero hay, ¿no es cierto?, gran mayoría de las familias han sido afectadas en alguna situación. No nos queda más que refugiarnos, ¿no es cierto?, en el Señor para que Dios pueda sostenernos en este tiempo difícil, en este tiempo de angustia, de dolor. Solamente sujetarnos de Él para poder salir adelante. Es el proceso de la vida que tenemos aquí en esta tierra. Y como decía en la oración, solamente Dios sabe cuál es el tiempo que Él ha destinado para nosotros en este mundo. Esperamos que sea de una larga vida. Y si no es así, también someternos a la voluntad de Dios. Someternos a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, el mensaje de hoy está en un pasaje muy conocido para cada uno de ustedes. Yo creo que solamente con decirlo en los versículos ustedes van a entender de qué mensaje está hablando Jesús o de qué quiere el Señor entregarnos en esta hora para nuestras vidas. Y este texto bíblico lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Una de las grandes tareas del Señor Jesús, ¿no es cierto?, cuando Él estuvo enseñando, predicando, fue de preparar, dejar el camino, ¿no es cierto?, ya trazado, el camino trazado, para poder entregar el mensaje de la palabra del Señor de la mejor forma posible, siempre inspirados y dirigidos por nuestro Dios. Hay un texto maravilloso que está en el libro de Timoteo, donde el apóstol Pablo encarece o aconseja o quiere entregar una palabra de doctrina a este joven pastor Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, del que no tienes de qué avergonzarte y que usas o traza bien la palabra de verdad. Miren qué maravilloso. O procura con rapidez, con diligencia, con rapidez entregar este mensaje. Pero cuando lo entregues, úsalo o trázalo. El trazar, ¿no es cierto?, es trazar de buena forma, trazar, ¿no es cierto?, de forma específica el mensaje de la palabra del Señor. Que todo lo que nosotros vayamos a hablar en esta mañana o vamos a entregar el mensaje, sea palabra de Dios, ¿no es cierto?, el trazo que el Señor nos entrega, no precepto ni voluntades humanas, porque el mensaje que el Señor quiere entregarnos está aquí en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. No hay ningún otro libro que nosotros podamos encontrar, ¿no es cierto?, el mensaje del Señor. Libros de apoyo podemos tener muchos para, ¿no es cierto?, asociarnos o poder enfocarnos o ponernos en los tiempos de la vida de Jesús, la vida de Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. En Galilea y así en varios lugares que el Señor transitó. Esos libros de historias los podemos usar para complementar el mensaje de la palabra de Dios, ¿ya? Y el texto estaba en Juan 10, del 11 al 18, pero yo quiero dar lectura un poquito antes para que podamos tener un poquito más de claridad a lo que el Señor quiere entregarnos hoy en día. ¿Ya? Y lo vamos a usar del versículo 7. ¿Ya, mi hermano? Vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice así. Juan 10, del 7 al 18. Jesús volvió a decirle: esto les aseguro, que yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Todos los que vinieron ante mí fueron ladrones y bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso.
Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Será como una oveja que entra y sale y encuentra alimento, encuentra pasto. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuevamente el Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir el lobo, deja las ovejas y huye. Porque no es el pastor, porque las ovejas no son suyas. Y el lobo acaba a las ovejas y las dispersa en toda dirección. Ese hombre huye porque lo único que le importa es el salario y no las ovejas. Yo soy el buen pastor, nuevamente repite el Señor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir o para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo doy por mi propia voluntad mi vida. Palabra del Señor. Yo creo que es un texto que en muchas oportunidades lo hemos leído. Me imagino que nuestro pastor Lemuel Acuña ha predicado, pero en montones de ocasiones de este texto bíblico, donde el Señor, ¿no es cierto?, habla que Él es el buen pastor. Podemos entender que la vida comercial del pueblo de Israel antes que llegara Jesús a este mundo y después que llegó Jesús también, la vida comercial era ser pastor de ovejas. Ese oficio era muy recurrente en aquellos tiempos. El pastor, acuérdenos que David era pastor de ovejas. Y muchos otros hombres de Dios pastorearon, ¿no es cierto?, y cuidaron aquellos rebaños, porque esa actividad comercial era muy lucrativa, ¿no es cierto?, para aquel entonces. Por lo tanto, los pastores tenían que ser personas que realmente dedicaran un tiempo al cuidado de estos animalitos, de estas ovejitas, para que no se fueran a dispersar, porque sabemos que las ovejitas de repente toman rumbo desconocido, los animalitos, me refiero, ¿no es cierto? Y si no, el pastor no va delante de ellos, se pierden del camino, ¿no es cierto? Por eso que allí el Salmo 23 que leía nuestro hermano Hernán, hablaba de Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor, ¿no es cierto?, pone este ejemplo, pone esta figura para decir que Él es nuestro pastor, ¿no es cierto? Él es el que guía nuestras vidas. Palestina en los tiempos de Jesús es un tema de estudio. Por ahí hay unos ramos que se están enseñando Palestina en los tiempos de Jesús. Es un estudio de la arqueología, cómo poder descubrir en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, de la arqueología bíblica, muy relacionada con la investigación de Jesús, pero del Jesús histórico. Su objetivo es reconstruir el ambiente en que Él nació. Nos vamos al lugar o al tiempo que Él nació, ¿no es cierto?, y el cristianismo, y describir los lados tanto políticos, culturales, sociales, de esa época, que faciliten nuestra comprensión. Por eso yo les comentaba que la actividad económica del pueblo de Israel o de otros pueblos era, ¿no es cierto?, el pastorear las ovejas. Y tenían que hacerlo de buena forma. Por lo tanto, las primeras comunidades vivieron este mundo judío romano o simplemente pagano, ¿no es cierto? Es conveniente conocer este mundo para captar la novedad de Jesús, de sus opciones y compromisos, ¿no es cierto?, con este pueblo. Inevitablemente son palabras fuertes de denuncia profética. El alcance de sus anuncios se ha cumplido el plazo, ya llega el reino de Dios
¿no es cierto?, en este mundo. Una buena noticia, el reino de Dios se ha acercado y se acerca con Jesús, con todos estos beneficios que llevan, ¿no es cierto?, que trae Jesús. ¿Ya? Jesús estaba en contra de la inmoralidad, de los robos, de los homicidios, del adulterio, de la codicia, de las perversidades, fraude, desenfreno, que existían en aquellos tiempos. Pero en esos tiempos, ¿quiénes imponían cargas más pesadas al pueblo? Desentendiéndolos y arrojándolos a la pobreza inminente y a la desesperanza. Estos eran los jefes religiosos y los políticos de aquel entonces. Imagínense ustedes, mis queridos hermanos, los políticos de sus pueblos, que según Jesús, en lugar de ser pastores, eran ladrones y bandidos. ¡Qué tremendo! En lugar de ser pastores, eran ladrones y bandidos. Jesús escuchó el clamor de estos marginados, ¿no es cierto?, por aquella religión imperante en aquellos tiempos y esta sociedad de estos pueblos abandonados y sufridos. Y por ello el Señor hizo esta gran expresión. Miró hacia atrás y vio que esos pastores no cumplían con los requisitos de un buen pastor. Y él usó este término: yo soy el buen pastor. Él no lo dijo, ¿no es cierto?, en los momentos que estaba sucediendo esta situación, sino que miró hacia atrás y vio que todos aquellos pastores que habían tenido este oficio no lo cumplían a la cabalidad. Había muchos de ellos que no les interesaba, ¿no es cierto?, el cuidar de este rebaño, porque muchos de ellas se perdían, ¿no es cierto?, eran abandonadas y ese rebaño realmente no era cuidado como correspondía. Y el lobo venía, el ladrón venía, dice la palabra del Señor que solamente venía ¿para qué cosa? Para destruir, matar, robar y destruir. Por eso el Señor usa estos 7 yo. Él se pone, ¿no es cierto?, como figura, como ejemplo. Dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo. También una figura maravillosa. Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. En fin, hay varias afirmaciones del Señor que Él se pone allí porque Él ve que los que tenían que entregar el mensaje o la palabra o el alimento espiritual no cumplían con los requisitos que el Señor quería. Y estos pueblos estaban sumidos en la pobreza, en el abandono, en la necesidad de que realmente hubiera un pastor que cuidara de sus vidas. Y Él dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. No como aquellos que han dejado ir mis ovejas. Y aquí viene algo muy interesante, mis queridos hermanos. Yo soy el buen pastor. ¿Qué es lo que significa ser buen pastor? Buen pastor. La palabra buen o bueno viene del griego, dice kalos, que significa nobleza, que significa amor, que significa cariño, que significa entender, entregar esperanza, entregar consuelo.
Así que por lo tanto, cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor, Él está entregando todas estas virtudes para la vida de cada uno de nosotros. Fíjense, mis queridos hermanos, que pueden haber, me voy a salir un poquito del tema, cuando vamos al médico, al doctor, hay doctores buenos, buenísimos, que tienen que ver con la parte, ¿no es cierto?, medicina, y nos entregan los remedios, ¿no es cierto?, que corresponde para sanar nuestros dolores, nuestras dolencias. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces ustedes van al médico, al doctor, y con la sola presencia que el doctor los atiende y con el cariño que el doctor le entrega o con el trato, pareciera que ya la enfermedad va aliviando. Y cuando sale de la consulta, parece que ya no necesita los remedios. Porque encuentra en aquel doctor más que la profesión, más de los medicamentos que le han entregado, encuentra que ese doctor lo entendió y comprendió cuál era su dolor. Y más que entregarle la medicina, le entregó esperanza de vida, le entregó cariño, lo pudo comprender. Y usted sale de la consulta y dice, este sí que es doctor. Qué buen doctor. Aparte que me atendió, me dio un consejo, me entregó cariño, me entregó comprensión. Y como que uno que después dice, yo quiero volver nuevamente a ese mismo doctor, porque él sabe lo que yo padezco. Eso es ser un buen doctor. Hay personas que son doctores o tienen otra profesión, pero son buenos en lo que ellos realizan. Pero el buen pastor, la palabra bueno, es, ¿no es cierto?, incluir muchas de las otras áreas que el Señor tiene. El fruto del Espíritu es amor, templanza, bondad, benignidad, ¿no es cierto?, fe, mansedumbre y muchos otros atributos que el Señor tiene. Y cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor, no solamente va a pastorear nuestras vidas guiando, sino que nos entrega todo eso que tiene el Señor, toda esa nobleza. Se dice que lo bueno es noble, la nobleza. Dicen que la realeza es una nobleza fabricada. Podríamos decir, ¿no es cierto?, la realeza, la nobleza de la realeza, muchas veces decimos, pero es una nobleza fabricada, que es una nobleza transmitida. Pero la verdadera nobleza es la que está en nuestra esencia, es la que está en nuestro interior. El Señor era bueno, era noble, su esencia lo hacía ser así. Su esencia del Señor era así, cumplía con todos esos atributos para entregarnos a nosotros. Se dice que la nobleza también está en los elementos inertes, por ejemplo, en las maderas. No sé si ustedes han escuchado. Esta es una madera noble. ¿Por qué? Porque es una madera que cumple ciertas características de nobleza, que es usada para ciertos tipos de muebles, ¿no es cierto?, que cumplen una calidad determinada. Una madera que a la vista usted puede reconocerla como algo noble. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, no solamente está, ¿no es cierto?, compartiendo esta frase de bueno, sino que está compartiendo esta frase de bondad.
que Él va a preocuparse de, aparte de sanar su vida, de entender, de comprender, de dar amor, de dar abrigo, de dar tantas cosas que el Señor trae consigo en el ser bueno. Mi vida doy por aquellas ovejas. Yo soy capaz de dar mi vida por ellas. Y el Señor dio su vida por nosotros, por amor, por la nobleza que en Él existía, por esa comprensión de cada uno de nosotros. Y dice que nadie me la quita, sino que yo la pongo allí. Y después la vuelvo a tomar. Nadie le quitó la vida al Señor, sino que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Por lo tanto, lo que el Señor aquí, ¿no es cierto?, deja de manifiesto, que Él cuida de nuestras vidas. Somos sus ovejas, ¿no es cierto? Somos su rebaño. Somos su rebaño. Y Él es nuestro buen pastor. Ya muchos años antes, el salmista David, no sé, realizaba o escribía este gran Salmo 23, donde deja también de manifiesto cuál es el amor que el pastor tiene por nosotros, cuál es el cuidado que el pastor tiene por nosotros, por dónde debe guiar, ¿no es cierto?, el pastor a sus ovejas, y cómo Él es, en qué lugares nos ubica para tener el alimento que corresponde, el pasto tierno, y donde Él nos hace descansar. Y al final de los tiempos, ¿dónde tendremos, no es cierto?, nuestra morada? En la casa de Jehová moraremos por largos días, dice el Señor. Eso significa que el Señor Jesús hace un trabajo perfecto en nuestras vidas cuando nos dejamos pastorear por el pastor de los pastores. Por el pastor de los pastores. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. No como aquellos que dejaron mi pueblo sumido en la perdición, desamparado, confundidos, abandonados, enfermos. Por eso esta gran figura es tan importante para la vida de cada uno de nosotros. Y aferrarnos, ¿no es cierto?, a este pastor que guía nuestras vidas. Y la mirada la tenemos puesta en el Señor. La mirada debemos tenerla puesta en el Señor y no puesta en el hombre. La mirada siempre tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, ¿no es cierto?, como humanos a veces nos sentimos ofendidos o nos sentimos, ¿no es cierto?, pasados a llevar y tomamos determinaciones o situaciones que a veces nos hacen más que dañar nuestras vidas. Yo creo que la mirada siempre tiene que estar puesta en el maravilloso Dios de la vida. Por eso que Él se pone en ese lugar, se pone en esa situación, se pone en ese oficio del pueblo de Israel, en que Él es el mejor de los pastores que existe en este mundo. Qué maravilloso es el Señor con nosotros. Qué maravilloso es lo que el Señor nos entrega en esta mañana. El ser bueno. Cuando la palabra bueno dice yo soy el buen pastor, Él cumple con todas
estos atributos de amor, de nobleza, de templanza, de mansedumbre, de bondad, y nos traspasa a nosotros, nos deja esta gran tarea como hijos suyos, porque también nosotros, queramos o no, como seres humanos, como cristianos, también debemos pastorear a aquellos que recién están comenzando en este camino de conocer al Señor. También cumplimos ese rol del pastor y tenemos como ejemplo y tomamos como ejemplo todo lo que el Señor, ¿no es cierto?, manifiesta en su palabra. Todo lo que el Señor manifiesta en su bondad, en su templanza, en todo lo que en eso incurre, en todos estos atributos que el Señor tiene, también nos traspasa a nosotros. Yo doy mi vida por mis ovejas, porque Él las ama. Él las ama. Porque estas son las ovejas que entregó mi Padre en mis manos. Y no quiero que ninguna se pierda, mas todos alcancen a la vida eterna. Esa lectura bíblica maravillosa donde el Señor va en busca de aquella perdida, de aquella herida, de aquella abandonada, que seguramente se apartó del rebaño, y Él se dio cuenta que esa ovejita faltaba. Y dice que el Señor fue y la trajo en sus hombros porque estaba herida. Se había apartado, ¿no es cierto?, del rebaño que Él dirigía. Y Él la trajo con amor. ¿Cómo recibir, no es cierto?, ese ejemplo maravilloso que el Señor nos entrega también en la parábola del hijo pródigo, en aquel hermano que se había apartado, se había ido. Pero en el Señor había gozo, felicidad, porque esa ovejita había regresado al rebaño, había regresado a la casa de su padre. Y ellos se podían gozar, alegrar, porque aquella estaba perdida, pero había regresado. ¿Cuántas ovejitas hoy en día están apartadas de la casa del Señor? ¿Cuántas están por allí deambulando seguramente? O no se están reuniendo, ¿no es cierto? No están allí congregadas para que el Señor pueda guiar sus pasos. Porque aquí, donde estamos congregados, el Señor habla nuestras vidas y puede guiarnos por caminos, por senderos, y cuidarnos y darnos el alimento que corresponde para nuestras vidas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la seguridad que tenemos nosotros como hijos del Señor. Dios pueda bendecirnos, Dios pueda cuidarnos, Dios pueda protegernos, porque Él solamente es el buen pastor. Él es el buen pastor, mis queridos hermanos. Vamos a orar al Señor para decirle gracias, Señor, por tu nobleza, por tu bondad, por tu cariño, por tu amor, por tu templanza, por todos esos atributos que vienen de usted. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo y buen Dios, en esta tarde, Dios de los cielos, donde tú, Señor, pones de manifiesto, Señor, en que tú eres, Señor, el pastor que guía, el que sostiene, el que nos da el alimento, Señor, necesario para nuestras vidas. Y además cuida de cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Señor, porque tu palabra dice que a cada uno de nosotros los conoces por nuestro nombre. Y ellas me conocen a mí, dice el Señor. Dios de los cielos, gracias, eterno Dios, por ser
nuestro guía y nuestro pastor. Ayúdanos, Señor, y al entender todos aquellos, Señor, todas aquellas ovejitas, Señor, que pueden estar aparte de tu redil, tú también puedas llamarlas, Señor, para que puedan ellos también congregarse con este rebaño, Señor, que alaba y glorifica tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Quédate con nosotros, eterno Dios. Ayúdanos, eterno Dios, y cuida y guía, Señor, y alimenta nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesús, te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.